Vadim Krasikov, condenado a cadena perpetua en Alemania por el audaz asesinato del caudillo checheno Tselimkan Kaangoshvili, ha regresado inesperadamente a Rusia como parte de un intercambio de prisioneros a gran escala. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, confirmó su conexión con el FSB y describió a Krasikov como una figura clave en el canje. Mientras Estados Unidos y Alemania discutían los términos del acuerdo, el canciller Olaf Scholz expresó su preocupación por sus implicaciones. El intercambio de Krasikov se ha convertido en un verdadero desafío político que revela la compleja relación entre los países y los posibles motivos ocultos que se esconden tras el acuerdo. ¿Qué hay detrás de la decisión de liberar al hombre que el New York Times calificó de amigo de Putin y cuáles fueron las verdaderas razones y consecuencias de este acuerdo? Esto es lo que nos contó el experto politólogo. El regreso de Vadim Krasikov a Rusia tras el canje de prisioneros ha sido objeto de serias controversias y debates internacionales. Krasikov, declarado culpable en Alemania del asesinato del caudillo checheno Tselimkan Kaangoshvili, es una figura clave en este acuerdo políticamente complejo. El asesinato, que tuvo lugar en el Parque Kleine Tiergarten de Berlín en 2019, fue audaz y cuidadosamente planeado. Krasikov se acercó en bicicleta y disparó varias veces a Kaangoshvili a plena luz del día, delante de su mujer y sus hijos. Luego, con el espíritu de una novela de espías, intentó escapar, cambiándose rápidamente de ropa y arrojando la pistola Clack y la bicicleta al río Spree. A pesar de sus meticulosos preparativos, la policía lo detuvo poco después del atentado. Krasikov llevaba consigo documentos a nombre de Vadim Sakhalov, que más tarde resultaron ser falsos. El tribunal determinó que actuaba siguiendo órdenes de las autoridades rusas y, en diciembre de 2021, Krasikov fue condenado a cadena perpetua. En el Kremlin, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, confirmó que Krasikov era oficial del FSB y servía en la unidad especial de élite Alfa, estrechamente vinculada a la Guardia Presidencial. Señaló que Krasikov se había reunido con estos oficiales tras regresar a Rusia, lo que subraya su estatus dentro del sistema. Mientras Rusia ha presionado para que Krasikov regrese, Estados Unidos y Alemania han entablado complejas negociaciones sobre su liberación. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, declaró que Krasikov era una figura clave en el intercambio, sin la cual el acuerdo no habría podido llevarse a cabo. Su liberación formaba parte de un acuerdo más amplio alcanzado entre el presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz. Para Alemania, la decisión resultó difícil. El canciller Scholz, aunque estuvo de acuerdo con el canje, subrayó que el acuerdo estaba motivado por la necesidad de proteger a personas inocentes retenidas en Rusia. Sin embargo, la decisión se encontró con una considerable resistencia dentro del gobierno alemán. La Fiscalía Federal expresó su decepción, señalando la concesión hecha a Vladimir Putin. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, también se opuso al canje, argumentando que enviaría una señal equivocada en las relaciones con Rusia. Krasikov nació el 10 de agosto de 1965 en el pueblo de Kenestove, en la región kazaja de Turquestán. Su familia se trasladó a Buryatia en la década de 1980. Después él, su mujer y sus hijos vivieron en Irkutsk y desde 2009 en la región de Moscú. En 2014, la policía rusa lo incluyó en la lista de personas buscadas por Interpol por el presunto asesinato del empresario Albert Nazarov. Aunque la orden de búsqueda fue retirada en 2015, su fotografía permaneció en la base de datos de Interpol. Este acontecimiento histórico, plagado de intrigas políticas, sigue estando en el centro de la atención internacional, suscitando muchas preguntas sobre sus implicaciones y repercusiones en las relaciones entre Rusia y Occidente. La historia de Vadim Krasikov pone de relieve la complejidad de las relaciones entre Rusia y Occidente,
y cómo los intereses políticos pueden cruzarse con cuestiones de justicia y diplomacia. El asesinato de Zelimkhan Kaangashvili en 2019 desató una ola de indignación en Europa y llamó la atención sobre la presunta implicación de Rusia en el terrorismo de Estado. Kaangashvili, antiguo comandante de campo checheno implicado en el conflicto armado del Cáucaso, llevaba tiempo bajo la lupa de los servicios de seguridad rusos. Su asesinato en el centro de Berlín trajo a la memoria anteriores incidentes de gran repercusión protagonizados por agentes rusos en Europa, como el envenenamiento de Sergei Skripal en el Reino Unido. En el contexto de este acuerdo de canje, es importante considerar los intereses estratégicos que pueden estar detrás de la decisión de liberar a Krasikov. El Kremlin ha intentado activamente devolver a Krasikov a Rusia, y su liberación se considera una reafirmación simbólica del compromiso de Rusia de proteger a sus ciudadanos, independientemente de sus delitos en el extranjero. Según las fuentes, The New York Times describió a Krasikov como un amigo del presidente Putin, subrayando su importancia personal para los dirigentes rusos. Además, su regreso fue visto como una muestra de fuerza y confianza, señal de que Rusia no abandonará a su pueblo en el extranjero. El intercambio de Krasikov fue posible gracias a complejas negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Alemania. El presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz tuvieron que tomar decisiones difíciles dados los riesgos geopolíticos y la necesidad de rescatar a ciudadanos retenidos en Rusia. El acuerdo, aunque controvertido, fue fruto del deseo de proteger a personas inocentes encarceladas en Rusia por motivos políticos. La decisión causó gran controversia en el gobierno alemán, ya que algunos políticos consideraban que demostraba una excesiva flexibilidad ante la presión rusa, mientras que otros la veían como un movimiento estratégico para rescatar a ciudadanos. Las autoridades alemanas temían que la entrega de Krasikov a Rusia pudiera enviar una señal equivocada sobre la disposición de Occidente a hacer concesiones en sus relaciones con Moscú, que se dice que utiliza la toma de rehenes como herramienta de política exterior. En Alemania preocupa que el acuerdo pueda debilitar la confianza en su sistema judicial y sentar un precedente para futuras negociaciones con Rusia. La Fiscalía Federal expresó su decepción porque la decisión no tenía en cuenta la opinión de los familiares de Kaangashvili, víctima de un crimen bruto. Sin embargo, la liberación de Krasikov podría tener implicaciones a largo plazo para la seguridad europea y las relaciones entre Rusia y los países occidentales. Muchos expertos creen que este intercambio podría afectar a futuras negociaciones diplomáticas y aumentar potencialmente las tensiones en las relaciones internacionales. El regreso de Vadim Krasikov a Rusia fue un acontecimiento importante que puso de relieve los aspectos complejos y ambiguos de la política internacional. Esta historia, a primera vista un intercambio rutinario de prisioneros, reveló muchas capas ocultas. Desde las negociaciones internacionales y la diplomacia hasta cuestiones de justicia y seguridad nacional. Krasikov, un hombre con una biografía misteriosa y estrechos vínculos con el FSB, se convirtió en un símbolo de la lealtad de las autoridades rusas hacia sus colaboradores. Su liberación se consideró una señal para otros agentes de que el Estado no les abandonaría en el extranjero, aunque se encontraran en el centro de un escándalo internacional. También demostró hasta dónde pueden llegar las autoridades en sus esfuerzos por traer de vuelta a quienes consideran importantes para sus intereses estratégicos. Para Alemania y otros países occidentales, la decisión suscitó preocupación, vinculándola al peligro de que Rusia pudiera utilizar a los rehenes como palanca. Pero el acuerdo también pone de relieve el pragmatismo y el compromiso que los líderes mundiales deben afrontar en entornos diplomáticos difíciles. Mientras algunos lo consideran acomodaticio, otros lo ven como una necesidad para salvar vidas inocentes. La resonancia de este acuerdo se dejará sentir durante mucho tiempo, influyendo en futuras negociaciones y relaciones estratégicas entre Rusia y Occidente. El intercambio de Krasikov puso de relieve la necesidad de equilibrar la protección de los derechos civiles
la preservación de la justicia y los intereses diplomáticos. Este caso demuestra lo difícil que es en el mundo actual mantener un equilibrio entre estos elementos y lo importantes que son los esfuerzos por mantener la estabilidad internacional. Si te interesan estas noticias y quieres seguir más novedades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Danos un like si el material te ha resultado útil y déjanos tus comentarios a continuación. Nos encantará conocer tu opinión y debatir nuevas novedades. Haz clic en la campana para no perderte los últimos episodios y estar al día de las noticias más relevantes. Gracias por estar con nosotros.